entrevista que para mí, te lo digo, ha sido una de las que más me marcó. A ver, contanos, porque eso quería preguntarte, Inés. Te dice el buró del Gordo y la Flaca, tenés que entrevistar a Sergio. ¿Y qué te pasó desde el primer momento que te dicen, esta es tu tarea, no? Inés Moreno, en una entrevista para el canal de Javier Seriani, describe cómo entrevistar a Sergio Andrade ha sido una de las peores experiencias de su carrera. Yo como periodista tengo la obligación... ¿Me deja hablar o habla usted? No, no. Sí. ¿Hablar o habla usted? No, no. Sí. ¿Hablar o habla usted? No, no. Sí. Yo creo que usted está sumamente mal entendida esa supuesta obligación. Este tema volvió a cobrar fuerza después de una publicación de Antonia Ríos, hija de Sonia Ríos y de Sergio Andrade. En ella, Antonia hizo referencia a la entrevista que la periodista Inés Moreno realizó a su padre y recordó un momento que llamó especialmente la atención, cuando Sergio Andrade colocó su mano sobre la pierna de Inés, en un gesto que se interpreta claramente como un intento de intimidarla y tomar el control de la conversación. A través de los años, varias personas han entrevistado a Sergio Andrade. Cada encuentro fue distinto en diferentes épocas y bajo circunstancias diferentes. Sin embargo, al escuchar los testimonios y analizar las entrevistas, los patrones de comportamiento son bastante aparentes. En este video vamos a escuchar de propia boca de algunos entrevistadores qué sintieron cuando estuvieron frente al depredador, cómo describen su actitud, qué impresión les dejó y si hubo intentos de manipular la conversación o de ejercer control sobre ellos. Bien, a mí se me puede decir, bueno, yo te amé o no te amé. Yo no sé cuáles sean las razones para ellas haberme escrito todo esto. Hay dos posibilidades. Una, realmente estaba enamorada, o dos, estaba tratando de sacarme alguna cosa. O sea, porque si no, no justificas. ¿Estaba o no estaba? ¿Era real o no era real? Y tú, pobre hombre, que no te das cuenta que te está No, yo no me daba, niña. no, ninguna niña, yo no me daba cuenta. Te extraño, te necesito. Eres el hombre de mi vida, de mis sueños, mi primer y único amor, mi todo, mi dueño, mi amo, mi señor, mi maestro, mi guía, mi jefe, mi rey, mi emperador, mi salvador, mi ejemplo, mi soberano, mi familia, el padre de mis hijos, mi antojo. Escúchame ese término, mi antojo. ¿Y tú te lo creíste, Sergio? Sí. De cada una de ellas. Sí. Una de las entrevistas más comentadas que concedió Sergio Andrade fue sin duda alguna la hecha por la periodista Lidia Barrón. ¿Pero por qué sigue siendo tan recordada más de 2 décadas después? Porque Lidia Barrón hizo algo que muy pocos estaban dispuestos a hacer en aquel momento: cuestionar de frente las contradicciones en el discurso de Sergio Andrade, de Gloria Trevi y de Raquel Portillo. En esa entrevista, Barrón no se limitó a escuchar las respuestas, sino que insistió cuando detectaba inconsistencias, repreguntó cuando intentaban cambiar el tema y mantuvo el enfoque en las preguntas que millones de personas querían escuchar en ese momento. Tú me decías, una televisora fraguó todo esto, después vino el gobierno, después todas las corruptelas, después vamos a tapar el ojo al macho y vamos a agarrar los expiatorios. Sergio, yo te pregunto, también una televisora hizo que tú procrearas 7 hijos con 7 mujeres diferentes y que dijeran ellas que tú las golpeas, las maltratas, no las dejas ir. ¿También eso hizo una televisora? No, eso es responsabilidad tuya. Yo aquí me quiero meter tantito. Esos nada más se pusieron a exhibir algunas intimidades y a echarle crema a sus tacos. Porque ¿por qué no se ponen a decir que el papá de tiene 2 hijos con una señora, 2 hijos, 3 hijos con la hermana de esa señora, que las 2 hermanas, la mamá de y la tía, andaban en la misma casa y se platicaban las ondas de cómo era el papá, y que el papá aparte andaba con otra en su trabajo y con la cual también tuvo hijos? No, ¿verdad? No les importa. ¿Y eso justifica? No justifica, pero tampoco justifica que TV Azteca haga lo que hace con nosotros. O sea, pero una televisora no creo que haya sido la que dijo, Sergio, tú vas a hacer esto y las niñas van a denunciar esto. No, niñas no, también bueno, eso. Las muchachas. Es que hay una tendencia. Señoras paridas. Las señoras. No.
Lidia Barrón en ese momento se enfrentaba a personajes que respondían con evasivas, que rechazaban señalamientos y defendían su propia versión de los hechos. Pero aún así, la periodista mantuvo la calma, sostuvo sus preguntas y no permitió que la conversación se desviara con facilidad. Con el paso del tiempo, esta entrevista ha sido ampliamente comentada porque muchos opinan que Lidia Barrón se mostró firme y valiente al mantener el diálogo incómodo en frente de este depredador. Y precisamente por eso ocupa un lugar importante cuando hablamos de las distintas entrevistas que Sergio Andrade ha concedido a lo largo de los años. Al ser cuestionada acerca del hecho de que su entrevista sea hasta el día de hoy tan relevante, ella le adjudica esto al hecho de que nunca fue periodista de espectáculos, sino de noticias serias, lo que le permitió abordar este tema con un profesionalismo que ameritaba en ese momento y que sigue ameritando el día de hoy. No he sido ni fui en aquel momento periodista de espectáculos. Quizás ahí es el sesgo distinto de tomar una investigación de diferente manera y de ir más al fondo. Además, tuve siempre el apoyo de los productores de la cadena para llegar al fondo. Es decir, si salía algo en Sinaloa, pues íbamos a Sinaloa. Si repercutía algo en Baja California, íbamos a Baja California. Si salía algo en Brasil, íbamos a Brasil, las veces que fuera necesario. Entonces, yo creo que eso fue una parte fundamental para poder ir a una investigación más profunda. Y el hecho de no ser periodista de espectáculos me llevaba a precisamente querer rascar más de estos casos que eran más judiciales en ese momento y pues de repercusión social, como bien lo dices. Yo creo que eso fue la clave. Con el paso del tiempo, Lidia Barrón en diferentes años ha expandido más acerca de su experiencia con el pederasta Sergio Andrade. En el canal de Inés Moreno, esto tuvo que decir a través de varias entrevistas. Sí, claro, fueron días de espera, fueron documentos de por medio y fíjate qué curioso, se dio justo el día en que fue el ataque a las Torres Gemelas. Fue algo tan raro, tan extraordinario. Teníamos ya listo todo y de pronto sucede esto. Entonces era un ambiente muy enrarecido a todo nivel. Incluso en un momento de la entrevista Sergio me dice, es que si no estuviéramos aquí encerrados nos culparían hasta del ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Porque era en ese contexto. Entonces fue difícil lograrlo por todo, hasta por eso, hasta por el contexto mundial. Sin embargo, fue posible hacerlo y pues traté de ir preparada, traté de llevar todos los documentos, traté de llevar fechas. Sin embargo, yo ya había tenido la oportunidad de estar con cada una de las personas, casi con todas, excepto un par de personas, 2 o 3 que no pude entrevistar, pero de ahí en fuera con todas las chicas ya había tenido contacto previo. Ellas me habían contado su versión que coincidía en la mayoría de los casos en muchas cuestiones, por ejemplo, en los malos tratos, en la cuestión sexual forzada, en la manera como hacían reuniones para decidir qué castigos se aplicaban. Ellas todas coincidían en eso. Entonces, yo ya llegué con una visión muy amplia de cómo estaba o cómo había estado la situación previa a la detención de ellos. Sergio totalmente dominador y Gloria muy beligerante, pero Gloria beligerante en el sentido de seguir cuidando de Sergio con todo y lo que había pasado, ¿eh? Ella como que seguía protegiendo a ese hombre, ¿no? Al que ella le debía, o no sé si sentía que le debía todo, ¿no? Porque ella mostraba eso. Imagínate nada más a qué grado sería para compartir a tu hombre, ¿no? Y para que él esté contento, porque él pues ya se ve que no le gustaba una relación con una sola persona. Él, y lo dice en algún momento, en una entrevista que yo vi, por ejemplo, con otra comunicadora, con Adela Micha, donde él dice que pues él ha tenido muchas mujeres, ¿no? De todas las edades, porque ella le... Ajá. Entonces, él en su papel de dominar, ¿no? Y Gloria en el papel de, a pesar de lo que sea, defenderlo. Con los ojos cerrados, como dice su canción. Con los ojos cerrados, porque incluso el tema, cuando se trata el tema de Ana Dalai,
jamás se siente que para ella tenga una culpabilidad Sergio, ni que haya sucedido por las acciones de Sergio y por las órdenes que dio. Jamás se ve eso. Siempre es ver quién es la culpable, quién se llevó el cuerpo, y ni siquiera se preocupa ella por hacer una investigación o por saber qué fue lo que pasó con mi hija, y jamás voltea a verlo para recriminarle nada. No. Gente me decía, oye, pero vas a enfrentarte, ¿no sientes raro? ¿Qué tal que...? Y luego, fíjate, me hacían la broma, me decían, vas a ver a Sergio, ¿qué tal que te enamoras de él? Porque pues era que todo mundo decía que ellas estaban enamoradas de él. Ahora, yo te puedo decir que en Gloria sí noté que había siempre un enamoramiento y eso fue lo que tal vez la llevó a esta forma de actuar, ¿no? En Mari puede ser que también, pero yo estoy segura que en las demás no. Porque alguna vez Gloria me hizo un comentario, me dijo, ay, tú mira, ¿quién te viera con tu carita así? Pero uy, así. Sí, claro. Así me dijo. Entonces, porque me la encontré en un avión una vez cuando, bueno, creo que nos subimos al avión donde la iban a pasar de un lado a otro y era en medio de todo este caso y me tocó ir en el mismo vuelo. Pero claro, ella iba con los custodios en asientos de atrás y solo me permitieron ir a saludarla y fue ahí que cruzamos algunas palabras, pero en realidad yo creo que yo iba ya con todo el background de todas las demás chicas y pues había visto tanta injusticia y tanto dolor en ellas y en sus padres, ¿no? Sobre todo en los padres. Así saludamos a Ana Patricia Candiani, actualmente es presentadora de noticias en Univisión 41 en Nueva York, pero es una periodista con una larga trayectoria en los medios en español en Estados Unidos que en esos años 2001, 2000, 2002 cubrió el escándalo desde primera fila para el programa Ocurrió Así como presentadora principal de la cadena Telemundo. Hola, Ana Patricia. ¿Qué tal? Hola María Raquenel. Mi amor, gracias por estar con nosotros. Sabes que se te admira, que se te quiere muchísimo y ojalá pronto te podamos tener aquí, pero también en persona. Sabía que era muy difícil que me contestaran con absoluta verdad. Sentía como de alguna forma tenían respuestas elaboradas. Y Sergio Andrade me dio la misma impresión que tenía a través de los medios de comunicación, lo que había visto sus declaraciones, un hombre que intenta ser carismático, un hombre que intenta imponerse y decirte las cosas como él las ve, y un hombre que niega la realidad. A mí me impresionaron varias de sus respuestas, nunca se me va a olvidar, especialmente cuando me dijo que él era víctima de esas mujeres. Pero muchas otras adolescentes convivieron con ellos tres y los han acusado de abusar de ellas mental y físicamente, aunque Andrade tiene un punto de vista muy particular. ¿Víctima entonces de esas mujeres? Sí, claro que sí, claro que sí. Me siento víctima porque cuando una persona se acuesta contigo y una persona te hace el amor como otras no te lo hacen, discúlpame que hable de eso, pero se tienen que decir las cosas. Cosas que ahora tendrá que explicar ante las autoridades de Chihuahua, México. Y yo le pregunté, ¿tú eres víctima? Y su respuesta me dejó todavía más impresionada porque fue, claro, emocionado. Él me dice, claro, porque cuando te hacen el amor de la forma que nadie te ha hecho el amor. Y recuerdo que yo le pregunto, ¿se terminó el amor con Karina Yapor? Y él me dice, no es que se haya terminado el amor, y empieza a elaborar, pero cuando yo después le vuelvo a decir sobre el amor, él me dice, pero yo no dije que era amor. Es un tipo que es hábil en empezar a tratar de, ya no sé ni qué me dijiste, ni cuándo me dijiste, ni de qué estábamos hablando. Entonces, la verdad es que sí, era una presión mental muy fuerte, sobre todo porque además tenía 3 personas y también Gloria es extremadamente hábil. Y Mari, ella callada, hasta que yo realmente la abordaba ella, ¿no?
En este fragmento del podcast En Boca Cerrada de Raquel Portillo, Ana Patricia Candiani comenta acerca de sus impresiones en la entrevista que le hizo a Sergio Andrade, Gloria Trevi y Raquel Portillo. Más adelante, en una entrevista con Angélica Palacios, Ana Patricia nos comparte un poco más acerca de esa experiencia. Estamos entrevistando a alguna hombre, mujer, intuimos quién miente, quién dice verdad o cómo nos están dando vuelta para no contestar. ¿Qué percepción te dio conocer en persona a Sergio Andrade, teniendo de antecedente este tema de la manipulación, de dar la vuelta? ¿Cómo percibiste a este señor? Exactamente así, exactamente así. Y es la pregunta que tú le hagas, él va a tratar de darte la vuelta. Entonces, tienes que estar muy firme y además tienes que estar, pero acordándote exactamente qué te dijeron hace 2 segundos y qué te dijeron hace 5 minutos, porque si no, él trataba como de cambiarte las cosas. Y a mí me queda claro que todo lo que me iba a contestar, me lo iba a contestar defendiéndose. Sí. O sea, una persona que está acusada, a menos de que sea un asesino confeso, a menos de que sea que el crimen que haya cometido la persona que estás entrevistando lo haya confesado y tenga ganas de contar su razón o su verdad. Claro. Pero en este caso a mí me quedaba claro que era, o sea, ¿cómo me van a dar respuestas que los incriminen? Exacto. Cuando están declarando que son inocentes. Entonces, yo sabía que sí, que Sergio Andrade era una persona muy hábil en contestar. Y entonces, por ejemplo, cosas tan sencillas como, a ver, era una niña. No, me contestaba. Un adolescente. Ajá. Ok, ¿cuál es la definición? ¿En dónde está la raya entre niña y adolescente? Ok, adolescente como tú la llamas. Entonces se convierte en una batalla de pensamiento muy estricta, ¿no? Y sí. Por ahí sí, habrá momentos en que hay gente que dice, no, pero ¿cómo va a ser que no le preguntó A, B o C? Número 1, no todo lo que uno pregunta sale al aire. Número 2, sí, a veces tú quisieras ser más veloz para volver a sacar otra pregunta. Y a la distancia a veces es muy fácil decir, pero es que le hubiera preguntado no sé qué. Tienes a 3 personas esperando batearte. Esa es la realidad. Y tú también tienes que sacar el bat. O sea, es como estamos jugando, no bat, pero digamos que es un ping-pong. Es un ping-pong en el que, repito, esperas que te contesten. Volviendo al principio con el tema más reciente, que es la entrevista de Inés Moreno, antes de que Antonia mencionara esa amarga experiencia que tuvo Inés entrevistando a Sergio Andrade para El Gordo y la Flaca, ya Inés se había pronunciado acerca de lo que significó para ella entrevistar al depredador. Fíjate que yo creo que es la entrevista más difícil y más pesada que me ha tocado hacer, porque íbamos con limitaciones, ¿no? Aceptó la entrevista siempre y cuando se hablara de su proyecto de música que él estaba haciendo, ¿no? Horrible. Lo peor que he escuchado de Sergio Andrade. Entonces, claro que yo, pues como periodista, no me iba a callar ciertas dudas y ciertas cosas, ¿no? Entonces, llegó un momento en que, ahora sí como tú dices, de las vibras y de las energías, yo sentía una energía tan pesada, tan desagradable. Son de esas entrevistas, hasta noto cuando veo la entrevista por ahí en las redes, noto que hasta mi voz ¿cómo te puedo decir? Se adelgazó. Sí, se quebranta. Sí, como que me sentía como disminuida, ¿sabes? Ante él, por las miradas y por la actitud. Llega un momento en esa entrevista, porque la dividieron en 2 partes, en la segunda parte de esta entrevista, él se molesta porque yo le empiezo a increpar acerca de sus hijos y del hijo que tuvo con Gloria y todo eso, y entonces él empieza a enojarse y se levanta. Y entonces le digo, no te molestes, Sergio, pues si no quieres hablar de eso, simplemente dime, no te voy a responder y nos vamos a la siguiente pregunta y tal.
Pero ya esa actitud de, no, ¿sabes qué? Del enojo y todo, fueron de esas entrevistas sufridas que decía, va a dar rating, pero la verdad, no quiero estar más tiempo aquí con este ser, porque no voy a sacar nada. O sea, todas sus respuestas eran así, como empezaba con Lidia, a decir y a irse por otros lados y a decir que él, que era músico y que la gente en la calle le decía lo grande que era, cuando todo lo que me estaba diciendo yo decía, no es cierto, ¿no? Entonces sí fue una de las peores experiencias para mí como entrevistadora, por eso, por el personaje y que realmente yo sabía que no íbamos a llegar a las grandes respuestas. Varios años después, Inés Moreno, junto con Javier Seriani, reitera y amplía todo lo que había dicho anteriormente. ¿Te tocó la pierna como para decirte, no me preguntes eso? Primero me toca el hombro. Es como un gesto como para, a ver, o sea, aquí yo tengo el control. Pero cuando empezó más álgida la entrevista, que él estaba renuente a hablar de lo que yo le estaba preguntando, incluso se para decir que él va a terminar ya la entrevista, y yo le digo, bueno, a ver, siéntate, ¿no? Vamos a hablarlo. Y él se sienta y pone la mano en mi pierna. Obviamente el gesto fue así como de rechazo y la quita, pero esa mano en la pierna fue así como, a ver, aquí yo voy a tener el... Pero deja la mano en la pierna, Javier. Fue muy intimidante su mirada, el olor que había ahí, Javier. O sea, el señor, perdón por la palabra, pero apestaba, asqueroso. Contame por Dios. ¿Qué? Pero apestaba de la ropa, él, su aliento, su piel. Su aspecto era muy desagradable. Yo lo primero, cuando nos abre la puerta y nos saluda así, con voz muy baja y muy amable, pero lo veo todo su aspecto y digo, o sea, aquí hay una mala vibra. Muy lúgubre el lugar, nos lleva hacia un estudio de grabación, mientras nos ponemos a montar el espacio donde íbamos a estar, pero él no quería sentarse, quería a fuerza que escucháramos su música en el estudio de grabación, y muy renuente a que a que habláramos de otra cosa, todo el tiempo diciéndonos que su música, ¿no? Pero todo apestaba alrededor. Pero deja tú de lo apestoso. Era una mala vibra. Te lo juro, Javier, yo salí de casa y estuve varias horas con un dolorón de cabeza espantoso. Wow. De la vibra que había. Qué fuerte, ¿no? Y su mirada, bueno, un tipo manipulador, cerebro maquiavélico, ¿no? ¿Y cómo te toreaba las preguntas? Porque tú le fuiste a la yugular, ¿no? Pero digamos, ¿cuál es su táctica de...? No, coherencias, o sea, se iba por la tangente. Si yo le decía, oye, bueno, tus hijos los vas a buscar, ¿qué pasa con todos los hijos que tuviste? Las mujeres, o sea, no, bueno, y sacaba y salía por la tangente, había que regresarlo como al tema, ¿no? Y hasta que llegó un momento en que se vio acorralado y se levantó, molesto, diciendo que él solo había aceptado esa entrevista por una cuestión musical. Sí. Y claro, lo trato de regresar y le digo, es que soy periodista, yo tengo que preguntarte por las cosas de interés, o sea, todo lo que pasó ahí, ¿qué piensas hacer, no? De hoy en adelante, ¿qué te dicen en la calle? Y él decía que en la calle que la gente estaba muy bien con él, o sea, él quería plantearte una realidad que no existía, pero sabes que todo el tiempo esa mirada de dominio, esa mirada como de aguas, para mí fue una de las más difíciles de hacer. Wow, no, qué fuerte. ¿Y cuál? Ahora continuamos con otra persona que tuvo la oportunidad de entrevistar a Sergio Andrade en varias ocasiones y que esto tuvo una reacción en el público un poco diferente que las demás entrevistadoras. Así como todas estas entrevistas han dado mucho de qué hablar, existe una periodista que tuvo múltiples oportunidades de acercarse a Sergio Andrade, Claudia de Icaza.
En su caso, las críticas no se han dirigido únicamente hacia Sergio Andrade, sino también hacia la propia periodista. En su libro Amarga Seducción, de Icaza comparte las impresiones que se formó sobre Sergio Andrade durante los años en que lo entrevistó. Sin embargo, la obra ha sido objeto de fuertes cuestionamientos, ya que numerosos lectores consideran que en lugar de atribuir la responsabilidad y los delitos a Sergio Andrade, reparte parte de esa culpa entre las jóvenes víctimas e incluso entre sus padres. Cuando yo veía los programas en donde nada más culpaban al monstruo depredador, que sí tiene la culpa, es el monstruo depredador, pero las niñitas que llegaron a las manos de ese monstruo depredador, señores, fueron con el permiso de los papás. Y cuando en las televisoras no tocaron ese punto álgido para mí, que compete a un fenómeno social, pues entonces no me importa esa opinión. ¿Por qué? Porque aquí parte de la culpa de todo esto que ocurrió fueron los padres, el monstruo depredador, todos los que se prestaron a todo esto. ¿Cómo es posible? Años atrás, cuando este caso aún no era abordado con el nivel de sensibilidad y seriedad que hoy exige, Claudia de Icaza defendía públicamente su postura con mayor apertura. En distintas entrevistas sostenía su visión sobre Sergio Andrade y sobre el contenido de su libro. Uno de esos testimonios es el del periodista Jorge Carvajal, quien la entrevistó hace varios años. Según dice Carvajal, en esa conversación, Claudia de Icaza no habló de los aspectos negativos del caso, sino que hizo comentarios positivos acerca de Andrade, una postura que con el paso del tiempo ha sido ampliamente debatida y criticada por muchas personas. Entonces hacemos la entrevista, le empiezo a preguntar de Sergio Andrade y ella habla todo a favor de Sergio Andrade, todo. Es que Sergio no es malo, es que Sergio no hizo, es que Sergio no sé qué, es que Sergio no... Y entonces yo entre más le preguntaba y más estaba con ella, más me daba cuenta que estaba perdida de amor por Sergio. Se le notaba. Yo no sé si es casada, soltera, viuda, dejada, no tengo ni idea. Pero lo que sí se le notaba, amor o admiración, si le quieren llamar de esa manera. O sea, que Sergio no dejó títeres sin cabeza. Pues yo creo, por Sergio Andrade, era así, una devoción por Sergio Andrade. Con el paso de los años y conforme las críticas hacia su postura fueron aumentando, de Icaza comenzó a expresarse con mayor dureza sobre Sergio Andrade. Sin embargo, nunca abandonó por completo la idea de atribuir parte de la culpa no únicamente a las víctimas directas, sino que también a las víctimas indirectas como sus padres y familiares. Hoy el contexto social es muy distinto al de hace 2 o 3 décadas atrás. Los discursos que pueden interpretarse como revictimizantes suelen ser cuestionados con mucha mayor fuerza por el público y eso también ha influido en la forma en que distintos periodistas y comunicadores hablan públicamente acerca de este tema. En esta segunda parte del testimonio de Carvajal, él explica cómo a raíz de las críticas que Claudia de Icaza comenzó a recibir por la postura que según él mantenía acerca de Sergio Andrade, la periodista reaccionó con evidente molestia. De acuerdo con el periodista, ella incluso intentó desmentir diciendo que lo que se había puesto en esa entrevista era completamente falso e incluso amenazó con tomar acciones legales en su contra. Publican la nota, obviamente, pues sale en portada y toda la cosa. Bueno, creo que salía los jueves, ¿no? Si no me equivoco, los jueves salía TV y Novelas en ese tiempo. Pues un sábado, así yo estando en mi día de descanso, muy a gusto, recibo el viernes, recibo una llamada de ahí del director en ese momento de TV y Novelas y me dice, Jorge, necesito hablar contigo, que no sé qué, pero a grito abierto, ¿no? Le dije, ¿y qué pasó? Tu entrevista de Claudia de Icaza nos está provocando muchos problemas, nos van a demandar y no sé qué, y no sé qué. Le dije, ¿Ella? Espera, le dije, ¿quién te va a demandar? Claudia de Icaza está muy enojada y no sé qué, ¿pero por qué? Porque ella dice que ella nunca dijo nada, que no sé qué, y que más te vale, y que no sé qué. Y bueno, le dije, si yo te di la entrevista y te dije que eso dijo, es porque eso dijo, punto. No, pues es que no sé qué, mañana va a venir en sábado,
va a venir aquí a las instalaciones y dice que vengas y que le tienes que demostrar, y si no el lunes ya está demandando y nos va a querer sacar mucho dinero y no sé qué. Y no. Le hizo un drama al director. Y le dije, ok, mañana estoy ahí, no te preocupes. Yo como si nada, ¿no? Pues yo sabía lo que habíamos hecho. Pero en ese tiempo, pues no había, por ejemplo, el teléfono o la camarita que llevas la USB y pones un video, ¿no? Sino que tenía que llevar yo mi equipo. Sí, claro. Pero me sacó de onda porque además dices, que de verdad no se acuerda la señora que a mí me dio una entrevista para televisión. Yo decía, total que llegamos, fui con mi camarógrafo y, o sea, fuimos los que habíamos estado presentes, fuimos. Y entonces nos ponen en una sala de juntas y ahí estamos esperando. Y llega esta señora en una actitud, es la más pesada, arrogante, creída, fantocha. Haz de cuenta Laura Zapata, así. Y llegó y con su carota y no volteaba a vernos. Bueno, ya después entró el director, entró la gente que tenía, la gente jurídico y todo. Ya nos sentamos alrededor, entró ella y entonces agarra y se pone así. ¿Quién me va a aclarar esto? Y todos nos volteamos a ver como de qué estamos hablando, Gladys, ¿no? Y entonces entro yo y le digo, aclarar que lo que tú sacaste en esta revista, esa porquería que dices de mentiras y no sé qué, tú me lo vas a tener que aclarar y me lo vas a tener que confirmar porque yo a ti te voy a demandar y voy a demandar a la revista y a ti te voy a sacar un dineral y te voy a hundir y te voy a no sé qué y no sé qué y no sé qué. Así, ¿no? Y todos en la mesa redonda esa, todos nomás volteándonos a ver. Y yo por dentro, así, le dije, Claudia, ¿tú no me diste esa entrevista? ¿Tú no me diste esas declaraciones? Claro que no, por supuesto que no. Es más, yo a ti ni te conozco, nunca te he visto en la vida y que no sé qué. Que... O sea, no era la primera vez que te Eran pasó. como 2 semanas tenía esa entrevista. Ya te la han hecho, ¿no? Eso de que no te he sí, visto ya y no saben te que no me conozco. conocen, no me vale gorro. Bueno, pues entonces lo que nos esperaba la señora era lo siguiente. Le dije, ¿sabes qué? Tú puedes demandar todo lo que quieras. Tú puedes hacer lo que se te dé la gana. Lo único que sí te puedo decir es que antes de que demandes, antes de que quieras sacar dinero, antes de que me quieras hundir, pues yo le tengo que enseñar a los encargados, a los directivos de la revista, que lo que yo hice fue derecho y yo no mentí. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Es muy sencillo, aquí traigo mi equipo, ya me tienen sacando una camarota así y no sé qué. Se quedó fría. Y entonces, play, porque ya llevaba yo cortada la parte, toda la parte que tenía que ver con la entrevista. Corrió así, y la vieja así, miren, haciéndose para atrás. Porque todo era tal, yo no le cambié nada. Y así llegamos al final de esta recopilación de testimonios de aquellos que han tenido la no grata oportunidad de entrevistar a Sergio Andrade. Como podemos ver, en su mayoría, los testimonios corroboran la actitud despreciable, intimidante e imponente de este depredador. Ahora cuéntanos tú qué piensas acerca de lo que expusimos en este video. Y por favor también suscríbete y deja tu like.